Teoría del aprendizaje humanista. Integrantes del equipo: Ana Uribe, Jacqueline Salinas, Yesenia Lizalde. A continuación veremos los antecedentes de la teoría humanista, características y postulados, y los principales autores, así como sus aportes al aprendizaje humanista. Teoría del aprendizaje humanista, corriente filosófica que se preocupa por entender la naturaleza y la existencia del ser humano. La conducta es elegida por medio del libre albedrío y motivada por nuestra capacidad natural para esforzarnos por alcanzar nuestro potencial. El paradigma humanista es un modelo educativo que enfoca la atención en la dimensión humana como punto de partida para que los individuos crezcan y se formen como seres íntegros, libres y autónomos. Su objetivo es proponer una nueva manera de enseñar que deberá centrarse en los estudiantes para que cada uno logre sus propósitos. El maestro no es más un profesor en el sentido tradicional del término, sino más bien un facilitador, que ayuda a los alumnos a desarrollarse como seres únicos. Postulados: reconocimiento de la diversidad personal y cultural, libertad de ideas y creencias, rechazo a todo tipo de violencia y discriminación. El ser humano es una totalidad integral. El ser humano tiende a buscar su autorrealización y el ser humano busca un contexto humano. Comenzaremos con Abraham Maslow. Se le considera padre de la psicología humanista. Es un psicólogo estadounidense, el cual se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia. Creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. La autorrealización del potencial humano lo condujeron a realizar estudios en las personas sanas, pudiendo concretar su aporte de una psicología sobre la dimensión sana del ser humano. Maslow es conocido en el campo laboral y educativo por su teoría de la motivación humana y la teoría de la pirámide de necesidades. En esta imagen podemos observar la jerarquía de necesidades y cómo las desarrollará desde el contexto fisiológico, cómo cubrir la respiración, alimentación y descanso, pasando al siguiente nivel de seguridad como buscar un empleo, tener familia y salud, para poder así pasar a la etapa de afiliación, haciendo un grupo de amigos y lograr condiciones de afecto con ellos y la pareja. Pasamos a la etapa de reconocimiento, generando confianza y respeto en el grupo en el que nos desarrollamos y lograr así la autorrealización. Carl Rogers desarrolló la teoría centrada en el yo, donde la persona funciona como un todo, porque está dotado de las siguientes cualidades: apertura a la experiencia, aceptando la realidad, vivencia existencial, vivir el aquí y el ahora, confianza organísmica en sí mismo, creatividad, libertad experiencial. Carl Rogers afirma que todo organismo nace con ciertas capacidades o potencialidades innatas. En el campo educativo, Rogers trató de superar el modelo de enseñanza pasivo, memorístico y mecánico, proponiendo un aprendizaje significativo, personal y vivencial. La educación humanista se interesa en todo el ser humano, en su inteligencia, en su conducta y afectividad, y más aún, centra su atención en la educación mismo como sujeto de su propia educación. Cada persona posee en sí misma la capacidad de autodirigirse adecuadamente, de elegir sus propios valores, tomar decisiones y ser responsable de sí misma en sus acciones, ideas y sentimientos. Carl Rogers nos habla de la pedagogía de la libertad, de la confianza y el cambio de uno mismo. Él dice que es necesaria la libertad para que los alumnos tengan un aprendizaje vivencial, creativo y autodirigido. Él le da gran valor a la empatía y a la autenticidad. Nos habla del autoconcepto, la autoestima, la autoimagen centrada en el yo ideal y de la importancia de la libertad para un buen aprendizaje. Con todo esto, nos quiere decir que los alumnos deben ser participativos, creativos, activos, que tengan confianza en sí mismos, para que así se dé una confianza a expresarse, a participar, a investigar, y así sepan autodirigirse, sin que les afecte el que estén bien o el que estén mal. La importancia de esto es que seguirán aprendiendo desde su yo ideal. Ahora hablaremos del autor Juan Lafarja. Él nos dice que del enfoque centrado en la persona el desarrollo humano
se ha venido entendiendo en México como una filosofía del hombre, de la sociedad y de las relaciones interpersonales que pone énfasis en la vida, en la salud y en la autodeterminación, como una praxis profesional que facilita y promueve el incremento del potencial biopsicosocial y espiritual de las personas y de la sociedad, a través de la satisfacción integral y armónica de las necesidades de todos, como un estilo de vida caracterizado por la empatía, el afecto incondicional y por la congruencia de los pensamientos, los sentimientos y la conducta con la palabra oral o escrita. Él dice que el desarrollo humano en México ha sido un paso adelante en los planteamientos del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y nos comparte que ser rogeriano no es repartir a Carl Rogers y mucho menos transformarlo en una ortodoxia, sino trascenderlo y perfeccionarlo, convertirlo en aprendizaje personal significativo. También nos dice que el desarrollo humano busca integrar la parte intra e interpersonal del ser humano, que impulsa la evolución de la persona, así como el estudio de las condiciones sociales y ambientales que favorecen el buen funcionamiento de los seres individuos. Nos dice que es intra porque el desarrollo humano se basa en las condiciones internas del ser individuo, que estos son todos sus procesos mentales, todo lo que va desarrollando dentro de él y el que va resguardando conforme a su vivencia y experiencia. Y nos dice que es interpersonal porque es todo aquello que se desarrolla de manera externa, como el contacto social, cuando se desarrolla en conjunto y tiene contacto con los individuos, que ya forman parte de su condición de vida y que está desarrollándose de forma humana, porque involucra la parte intra con la interpersonal, ya que cuando se hace esa conexión, se ubica el desarrollo humano, conforme a todo lo que lo rodea, tocando los elementos intra e inter. Así se da la evolución humana y se logra un desarrollo personal integral, ya que se logran conjuntar las condiciones sociales y ambientales para un buen funcionamiento y desarrollo de los individuos como grupo. También nos dice que el desarrollo humano podría ser descrito como el proceso de autorregulación de las personas individualmente consideradas de los grupos y de la sociedad, motivado por la tendencia a la superación, manifiesta esta en todos los organismos vivos y de la que es consciente al ser humano, entendiendo como autorregulación o crecimiento personal. Por último, hablaremos sobre Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl nació en 1905 y fue un médico austriaco proveniente de una familia judía de clase media. Fue prisionero por más de 2 años en 4 campos de concentración nazis, donde morirían sus padres, hermanos y amigos. Es ahí donde nace su famoso libro El hombre en busca de sentido, en 1946, además de ser considerado como el precursor de la logoterapia y la resiliencia. ¿Pero qué es la logoterapia? Para Viktor Frankl, la existencia no se reduce a lo biológico ni a lo físico, sino que es un fenómeno que trasciende sobre todo. Este autor sentía que había un vacío en la práctica psicoterapéutica en ese tiempo, por lo que deseaba complementar a la corriente psicológica más trabajada de ese entonces, la cual era el psicoanálisis. Hablemos también de la relación entre la logoterapia y el humanismo. La logoterapia es una modalidad de terapia nacida gracias a la corriente humanista de corte existencialista, lo que nos quiere decir que aborda principalmente problemáticas de existencia humana, sufrimiento y depresión. Para Viktor Frankl, la logoterapia es una compañera del ser humano en su rutina espiritual, ya que apoya y favorece la búsqueda del sentido de la vida de acuerdo a una escala de valores personales, además de que habla de una experiencia intransferible para cada persona, de tal modo que nos da como un resultado el valor que nosotros mismos le otorgamos a cada una de nuestras experiencias. ¿Qué es la resiliencia?
La resiliencia se refiere a una forma de ser creativo y potenciar lo espiritual de la conducta humana, ya sea personal o grupal, por lo que el individuo se mantiene integrado a pesar de la adversidad, por lo que logra un desarrollo positivo de acuerdo a sus propias metas personales. ¿Cómo trabajan la logoterapia y la resiliencia juntas? En logoterapia, la resiliencia es considerada como una actitud primordial, teniendo como principal punto de partida que el hombre está constantemente buscando el significado de su vida y busca darle sentido a cada una de sus emociones, por lo que en la depresión y trastornos afectivos similares, la resiliencia actúa como una capacidad transformadora que se apoya también en la logoterapia. Conclusión. Durante este proyecto conocimos las diferentes propuestas, ideas y modelos que presentan los principales autores de la teoría del aprendizaje humanista, y podemos concluir que la corriente humanista se preocupa por entender la naturaleza y la existencia del ser humano. Como vimos a lo largo del proyecto, el enfoque humanista es un modelo educativo que enseña a afrontar los problemas de la vida. Los autores que vimos en este proyecto nos enseñan que el modelo humanista está dirigido a ayudar al estudiante a entender sus emociones, darle sentido a su vida y optimizar sus aptitudes teniendo en cuenta sus propios intereses, para alcanzar así sus objetivos.